Muy buenas y bendecidas noches, hermanos. Una vez más, aquí estamos para compartir con ustedes este programa de colores del movimiento Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Miami. Mi nombre es William Tejeda y me acompaña Alba Marín. Pues sí, seguimos en Cuaresma, seguimos en este tiempo litúrgico que nos convida a la oración, a la reflexión, a la meditación, si se quiere, acercarnos un poquito más a la palabra de Dios. Y también este tiempo litúrgico que nos hace pensar en el desierto. De hecho, nos hablan las lecturas bíblicas del desierto, ¿no? De cómo Jesús fue llevado al desierto. Y claro, nos vienen a la mente entonces también los profetas, la historia del pueblo judío a través del desierto. Y nada, queremos compartir con ustedes esta noche sobre estos temas. Pero antes de comenzar, me gustaría que invocáramos juntos al Espíritu Santo, que le pidiéramos al Señor que se hiciera presente, porque cuando Él está, señores, de verdad que todo es diferente. Y si tú no lo has experimentado en tu vida, yo sí. Y te invito a que le abras tu corazón al Espíritu Santo para que desde hoy, para que en este mismo momento puedas comenzarlo a experimentar, porque la paz y el amor de Dios no tienen comparación. En primer lugar, son eternas y en segundo lugar, son verdaderas, son, digamos que no son transitorias. El amor de Dios es perenne, es para siempre. Así que una vez que tú te decidas a abrir tu corazón y dejar que el Señor entre en él, vas a sentirte amado, mimado y acariciado por Dios por el resto de tu vida. Y como tu vida no va a tener resto, sino que va a ser eterna, vas a sentir y experimentar esta sensación para siempre. Así que ahí donde tú estás, juntos vamos a invocar al Espíritu Santo, diciendo: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Estamos así como que uno decimos a veces una cosa y otra, ¿verdad? Y es que... Es Cristo, es el mismo Cristo, Sí, Jesucristo, claro, Cristo nuestro Señor. y es que esta versión de la oración del Espíritu Santo, pues a veces tenemos una, tenemos otras, pero igual estamos invocando al mismo Dios, nuestro Claro que Señor y sí, la misma Salvador. oración. Claro. Pues bien, empezando un poquito ya con el tema de nuestro programa, nos gustaría hablar un poquito, Alba, ¿qué te parece si hablamos un poquito de lo que es el desierto? Bueno, me parece muy propicio en este tiempo de Cuaresma, que es lo que nos recuerda, con otras lecturas, ya cada semana que va avanzando la Cuaresma para poder festejar la Pascua de Resurrección, pues es el desierto el que nos invita, el que nos llama la atención y es la marca que nos lleva a vivir Jesús, y también el precursor, el que presentó a Jesús, de Juan Bautista. Él también era el hombre del desierto. Así que me parece muy bueno hablar del desierto. ¿Qué conocemos del desierto? Nosotros aquí en este continente americano no tenemos quizás mucho sentido de lo que es el desierto como lo que conocen allá en Medio Oriente, ¿no? Lo que es verdaderamente un lugar de desierto, pero que conocemos ahora con tantas comunicaciones, todos estos medios, puede uno indagar un poco de lo que es, ¿no? Viendo o escuchando los que cuando uno averigua por YouTube, averigua cuando lee, cuando está también en la Biblia. Así que el desierto. Bueno, el desierto es muy seco, ¿verdad? No llueve en el desierto o escasamente. De hecho, para que sea completamente, digamos, desértico, ¿no? Porque hay diferentes tipos de desierto, pero este que es más desértico que otros, se pasan 12 meses y no llueve, o sea, un año entero. Quizás en el 13º mes puede que llueva un poquito. Y es que los mismos vientos, estos anticiclones
del desierto impiden que hayan formaciones de nubes, o sea que no deja que esa humedad se acerque y por eso es que esto ocurre. Sí, o sea, el desierto se caracteriza por no agua. O sea, esa es la característica de que no hay agua. Bueno, esa es una de ellas, ¿verdad? Es los cambios climáticos de mucho calor durante el día y mucho frío durante la noche. Y claro, si no hay agua, pues tampoco hay vegetación o hay muy poca. Sí, Qué triste nosotros, por lo menos para nosotros que vivimos acá en el trópico, ¿no? Yo que soy cubano, tú que eres colombiana, que tienen esas selvas preciosas. En Cuba, los palmares, toda la vegetación que hay, alguna que otra montaña, no muy grande, pero estamos acostumbrados a ver un verde extraordinario. De hecho, en una ocasión tuve un amigo mexicano que me visitó en Cuba y estaba impresionado porque no se esperaba cuando llegó a lo que es la capital, cuando llegó a La Habana, se quedó impresionado con tanto verde, no lo esperaba, esperaba ver más concreto, digamos. Y, y sin embargo, estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y el desierto como que, Dios, lo que no hay color, ¿no? Es casi monocromático. sí, o sea, está el desierto que es completamente de arena, que figura tal vez algunas hondonadas, pero también hay desiertos rocosos. El desierto también es como una zona muy grande, o sea, no es lo mismo zona desértica, de que es una zona relativamente pequeña, lo que tenemos inclusive en el continente de América, pero también es el desierto como un territorio grande, que también está en medio de las ciudades, o sea que para ir de una ciudad a otra habría que atravesarlo. Eh, el desierto también se caracteriza por peligroso, porque se esconden o es su lugar donde habitan los animales muy peligrosos, serpientes, por ejemplo, que se esconden debajo de la tierra, escorpiones. Bueno, yo he visto muchos animales peligrosos aquí en la ciudad también, ¿eh? Bueno, pero lo que caracteriza el desierto. Sí, claro que sí, claro que sí. No, debe ser muy, digamos, temeroso, ¿no? Estar ahí solo, sentirte solo en un desierto, desprotegido. También el desierto, a pesar de ser muy caluroso de día, puede llegar a ser muy frío de noche también. Sí. O sea, que la actitud humana, o sea, lo que a nosotros nos ocurre, como acabaste de decir, es el miedo. Pero ¿por qué el desierto? A ver, el desierto, nadie vive en el desierto, o sea, una persona no vive en el desierto. El desierto, uno no quiere vivir, no quiere pasar por ahí, pero a veces hay que cruzar el desierto para ir a. O sea, que el desierto también es un lugar de travesía, de ir de un lugar para ir a otro, que obligatoriamente tiene uno que cruzar por el desierto. Casi siempre puede cruzarse para una vida mejor. Por ejemplo, tenemos el desierto de México. ¿Cuántas personas no perecen en esa frontera? Y que es con mucho miedo, con los peligros que hay, y es con el deseo de pasar para un mejor lugar. En Medio Oriente o en África o en todos los lugares donde está el desierto, se cruza y tiene que ir con provisiones. O sea, en el desierto uno llega, uno tiene que saber cuánto tiempo se va a demorar para poder no quedarse sin provisiones, porque uno puede morirse en el cruce en el desierto si no lleva el agua, si no lleva con qué cubrirse cuando hay esas tormentas de arena o cuando es la noche para cubrirse del frío. Entonces, es un lugar de travesía lo que es el desierto, el cual tenemos muchas amenazas, los peligros, el peligro de que le amenaza la vida, el que uno pueda perecer como en el intento de esa travesía, que muchas veces allá en África o en el Medio Oriente tiene que ser con animales que lo pasen, con los famosos camellos, con los que sí son fuertes para ese tipo de intemperie. Cuando se está en medio del desierto no se ve nada, o sea, de que si mira para adelante no se ve más nada, solo es
como mucho de lo mismo. Y si mira para atrás, es también mucho de lo mismo. Es solo el deseo de avanzar, o sea, avanzar, avanzar, avanzar para poder llegar donde quiere llegar, por la cual quiso pasar esa travesía. Y algo importante, Alba, en este deseo de llegar hacia el otro lugar hay que estar bien preparado, porque no solamente te vas a encontrar la sed, el calor, sino también delincuentes. En el desierto también hay delincuentes, hay gente mala que está atravesándolo contigo, quizás, y pretenden de alguna manera robarte, matarte, quitarte quizás tus provisiones. Exacto. O sea, ¿cómo me preparo yo para cruzar ese desierto? O compartir las provisiones con alguien que si se encuentran personas, se le acabaron y uno las tendría que compartir. Entonces, ¿qué hace uno también de decir, esta persona no tiene agua, no tiene cobija? Pues uno lo tiene que compartir. Y bueno, y todo esto del desierto que describimos como de una manera muy descueta, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Jesús pasó el desierto. El desierto también es el lugar donde están las tentaciones. O sea, el Espíritu Santo empujó a Jesús al desierto y ahí fue donde se encontró con, o sea, el demonio le salió al acecho. Claro, porque en el desierto te puedes encontrar también al demonio. Así como Juan el Bautista se fue a crecer espiritualmente, fue a orar como tantos otros profetas al desierto, pues estamos corriendo ese riesgo, que allí también nos vamos a encontrar con el demonio, con el maligno. Así que hay más de una manera de estar en el desierto. Podemos estar en el desierto físicamente, que lo veo poco probable para nosotros que vivimos aquí en el sur de la Florida. Podemos estar en el desierto espiritualmente, lo cual no sería lo mismo que retirarte a un desierto, como decías antes de que entráramos al aire, un desierto obligatorio, ¿no? Que uno mismo lo decide, voluntario, para crecer espiritualmente, ¿no? Donde, o sea, hay una diferencia, hay varias diferencias ahí cuando hablamos del desierto. Pero hay que prepararse también, porque si uno mismo está buscando un desierto, entonces uno tiene que ir con las provisiones. O muchas veces es solo confiar. O sea, ahí también se pone en juego la fe, que solo Dios basta. Que solo Dios es el que nos va a dar ese cobijo, nos va a dar a calmar la sed, como cuando estaba Moisés cruzando, o sea, ese pueblo elegido de Dios que estuvo en el desierto por muchos años, 40 años. Y ahí Dios les daba de todo, les daba el agua, estaba la nube cuando hacía si hacía mucho calor, tenían sombra, si tenían frío, les daba ese calor, y les daba el maná. O sea, solo Dios. O sea, es por eso que para nosotros significa tanto el desierto, porque Moisés fue el elegido para cruzarlo al pueblo, y en Jesús, el que es el que viene a enseñarnos cómo vivir la vida en la confianza en Dios, pues nos invita a cómo sería ese desierto. Claro, Abida, y muchas veces nos olvidamos que apenas estamos en un oasis, que muchas veces estamos caminando, llegamos a un oasis lleno de vegetación, con un manantial, y ahí nos acomodamos, nos sentimos bien y creemos que nuestra vida está resuelta y nos olvidamos del desierto. Te traigo una lectura aquí del Deuteronomio que me gustaría compartir contigo y con mis hermanitos, ¿verdad? De esta iglesia del aire, para que lo compartamos juntos, porque no quiero ni que yo me olvide, ni que nunca ustedes se olviden del desierto cuando estén en un oasis, cuando todo esté aparentemente feliz y lleno en sus vidas, y que el Señor no esté presente, porque cuando estamos felices y alegres en nuestras vidas a causa del Señor, eso se llama gozo. Y cuando estamos regocijados en el Señor, pues no se nos olvide el desierto. Sabemos que el desierto está ahí. Vamos a leer algo aquí de Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 11 al 16. Y dice:
Dice el Señor, tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les he ordenado hoy. Cuando hayan comido y estén satisfechos, vivan en las buenas casas y hayan construido, y vean que sus vacas y ovejas han aumentado, lo mismo que su oro y su plata y todas sus propiedades. No se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios, que los sacó de Egipto, donde eran esclavos, que los hizo marchar por el grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y escorpiones, y donde no había agua. Pero él sacó agua de una dura roca y les dio de beber, y en el desierto los alimentó con maná, comida que los antepasados de ustedes no habían conocido, para humillarlos y ponerlos a prueba, y para bien de ustedes al fin de cuentas. Qué increíble, ¿no? Que cómo el Señor, a través del profeta, les recuerda a ellos lo que te estaba comentando, de que no se olviden del desierto. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia que cuando estamos bien, que cuando tenemos todas las comodidades, nos salimos olvidando de Dios, del que todo no lo provee, de que nosotros buscamos a Dios es cuando no tenemos, de que buscamos a Dios es cuando estamos sufriendo. Y siempre es ese recordar, cuando estén en sus comodidades, no se olviden del Señor. Ese es el ser humano. Por eso es que, para que no nos olvidemos, lo único que tenemos, o sea, la única fórmula es el amor. Si nosotros reconocemos en Dios nuestro Padre y en Cristo Jesús ese amor tan inmenso, todo lo que tenemos lo vamos a agradecer a Dios como esa providencia. Si es como decimos en el Padre Nuestro, o sea, que gracias por darnos hoy el pan de cada día, estar en un constante agradecimiento y darnos el pan de cada día. El pan de hoy es el trabajo de hoy, la casa de hoy, la comodidad de hoy. Por eso para muchos no nos dice nada ese desierto, porque en realidad cuando las personas tienen el trabajo, cuando las personas tienen su estudio, su preparación, todo el ambiente cómodo, entonces se olvidan, hasta dicen, pero si Dios no existe, que eso no es tan fácil comprobarlo. O sea, si los que le dicen a uno que no creen. Esos son los delincuentes que nos encontramos en el desierto. Especialmente cuando estamos en un desierto espiritual, cuando nos hemos olvidado del Señor, cuando no estamos orando, cuando no sacamos el tiempo para ir a un retiro o para vivir un cursillo de cristiandad, cuando no vamos a misa, cuando no nos alimentamos con el pan espiritual, con la Eucaristía, con la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando todas estas cosas ocurren, pues es mucho más fácil que salga una serpiente del desierto y nos muerda, y allí perezcamos. Y como dice el Señor, nadie sabe el día y la hora. Y yo, en mi caso particular, no quiero que me sorprenda el fin de mi vida sin estar en gracia con el Señor. Y esto no lo dice la palabra de Dios para amenazarnos, al contrario, el Señor es tan generoso y tan misericordioso que nos avisa, no se olviden porque sabe que solamente a través de su Hijo es que podemos llegar al cielo. Y no es que le falte misericordia a Dios, es que en Dios la misericordia es infinita, el amor es infinito, pero la justicia también es infinita. Y cuando nos toque vernos cara a cara con el Señor, si no estamos reconciliados con Él, nuestro propio ser, nuestra propia esencia se va a alejar de Dios, porque no vamos a tener ni remotamente la preparación necesaria para estar frente a Él. Así que por eso es tan importante, por eso es que el Señor nos envía a los profetas, nos envía a los sabios, nos envía a los ángeles a que nos avisen, para cuando lleguen estos momentos del desierto, nosotros estemos fuertes. Nosotros, si reconocemos que Dios es el que está siempre esperando, o sea, Él no se cansa de esperarnos. Nosotros podemos estar pasando algún desierto en la vida personal, ya sea en una experiencia triste que se prolonga, que no se sabe manejar,
hasta cierta medida ese es un desierto, como le pudo pasar al hijo pródigo. Tenemos ese ejemplo tan maravilloso que el hijo tuvo esa tentación de irse con lo que tenía y luego le tocó pasar como el desierto de su vida, el enfrentarse a peligros, el enfrentarse a que no tenía que comer, enfrentarse a que ya se le acabaron sus provisiones. ¿Y qué fue lo que hizo el padre? Esperar. Y cuando el hijo decide regresar a la casa del padre, lo que hace el padre es celebrar. O sea, eso es lo que hace nuestro Padre amoroso. El eterna es su misericordia, no se cansa de perdonar, no se cansa de esperar. Y cuando al fin el hijo le decide llegar, hace una fiesta. Él no espera a recriminar. Nosotros tendemos mucho a renegar, a recriminar el por qué, reclamar. Y Dios nunca dice, oye, ya yo te perdoné, oye, pero otra vez te tengo que perdonar. Gracias a Dios, el Señor no tiene memoria. El Señor es un eterno presente. Una vez que tú te has reconciliado con Él, estás viviendo la gracia ya a partir de ese momento. Bueno, hablando de desierto, yo te invito a que si en estos momentos tú quieres, si tienes un desierto espiritual, encontrar un poquitico de ayuda en tus hermanos y en el Señor, invitarte a un cursillo de cristiandad para caballeros, que va a ser el 27 al 30 de abril. Si quieres venir al desierto a orar y a encontrarte con el Señor y a estar solito, a reflexionar un poquito en cuanto a tu relación con Dios, pues también este cursillo de cristiandad es para ti, del 27 al 30 de abril. Y para más información deben comunicarse con nuestro vocal de postcursillo Wilfredo Escala al 305-213-8721. 305-213-8721. También un poquitico más adelante vamos a tener un cursillo para damas. ¿Qué son los días? Albita, ayúdame. Es en mayo, el jueves 18 al domingo 21 de mayo, el cursillo 252 de mujeres. Así que, caballeros, anímense, vengan al cursillo y después de vivirlo verán cuánto deseo van a querer que sus esposas también vengan, sus hermanas, sus madres, todas esas personas que ustedes tanto aman y que les desean lo mejor. Así que los esperamos aquí, que puedan encontrarse con el Señor en esta hermosa casa, Monseñor Agustín Román. No se vayan, que ya regresamos con más del desierto. Este desierto que tantas veces para nosotros es temeroso, pero que sin embargo debemos cruzar y salir vencedores en Cristo, vencedores en el Señor. No se vayan, que ya regresamos. Bien, hermanos, gracias por esperar. Para ti que acabas de sintonizar, este es tu programa de colores de Movimiento Cursillos de Cristiandad. Este hermoso movimiento que está casi por todo el mundo y que está cumpliendo con eso que el Señor nos envió a hacer, que es evangelizar. Mi nombre es William Tejeda y me acompaña Alba Marín, como casi siempre, y que claro, cuando no está la extrañamos porque el programa se hace mucho más difícil, que esto avance, que esto progrese. Pero ay, bien. Dios mío, pero imagínense que yo los extraño a todos igual. Cuando no he estado, los he extrañado. En el segmento anterior estábamos hablando sobre el desierto. Hablamos un poquito sobre esa parte física que es el desierto, la aridez, la resequedad, la falta prolongada de la lluvia, los animales peligrosos, el calor en tantas ocasiones extremo y en las noches tantas veces frío, las tormentas de nieve y estos animalitos malvados que tantas veces pues nos atacan por las noches. También hicimos un poquito en referencia a qué significa para nosotros el desierto en nuestras vidas y cómo también cuando estamos muy solos el maligno se aprovecha así como está en el desierto. Me gustaría leerles un versículo aquí del evangelista Marcos del 1, capítulo 1, 2 y 13, que dice: el Espíritu lo empujó al desierto, se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, vivía con las fieras y los ángeles
lo servían. Claro que nos estamos refiriendo a Jesús, ¿no? Cuando Jesús fue tentado en el desierto. Cuando uno entra en el desierto, ¿por qué, Alba? Porque, ¿qué razones podríamos tener para entrar en un desierto? Bueno, nuestro Padre, que así lo quiso, como se había mencionado anteriormente, porque somos también un poco repetitivos, que Moisés fue el que eligió para guiar al pueblo, y así fue que lo quiso hacer Dios, para que experimentáramos, o en aquel pueblo, lo que es la vida misma con Dios y sin Dios. En Jesús, como Él vino para enseñarnos a nosotros cómo es que tenemos que manejar nuestra vida y cómo tenemos que confrontar los peligros, nuestra propia humanidad y todo en el mundo en que nos rodeamos. Entonces el desierto recobra un sentido muy ejemplar, muy de la vida para uno aprender cómo manejarlo. Si Jesús se retiró a orar, es para enseñarnos que la confianza en Dios es absoluta, o sea, confiar absolutamente en Dios, pero estando seguros que no vamos a desconfiar de Él ni un segundo, porque en las tentaciones que le puso el demonio son las tres que tenemos todas las personas en todos los niveles que tengamos, que es el poder, es querer hacer esos milagros de que, bueno, convierte estas piedras en pan, pero también en quién va uno a creer. Cuando uno se vive esa vida cómoda de que no está en ese desierto, uno tiene la tendencia a que no le presta atención a Dios, puede querer esas adivinaciones, eso que le mostró Jesús, si tú eres hijo de Dios, pues tírate de aquí y que los ángeles te van a cuidar, te van a soportar, a aguantar. Y es cuando Jesús le dice que solo a Dios adorarás. O sea que nosotros en todos los momentos sí tenemos que tener en nuestra mente en qué situación, en qué posición, en qué lugar ocupa Dios en nosotros. Si es el único o si es solamente como un resguardo por si acaso. El desierto es una travesía para ir a un lugar. O sea, Jesús atravesó el desierto y luego Él iba a estar enseñando a los apóstoles a tener su vida pública para podernos enseñar y tener que pasar su pasión, poder tener que pasar por la cruz para poder que tengamos el gozo de la resurrección. Eso es la cuaresma para nosotros. O sea, la cuaresma es la preparación, cómo nosotros nos adentramos en nosotros mismos para poder vivir la alegría y el gozo de la Pascua, porque ya sabemos que Jesús murió por nosotros, pero es una manera de que podamos revisar nuestra vida, cómo es que la estamos viviendo en esta vida que tenemos, en esta actualidad. Yo quise pensar en varias maneras de travesía, de transporte, ya sea en un barco o en un avión o en un automóvil, y observé que tenemos la misma actitud. Cuando uno va a hacer un viaje, y si uno va, depende con quién vaya, si es con niños o con adultos o con adolescentes o personas mayores, uno siempre busca entretenimiento. Sabemos que los barcos de diversión tienen de todo dentro, tienen piscina, tienen casino, tienen centro comercial, tienen tienda, tienen todo tipo de entretenimiento, porque en el mar, ¿qué hay? Si mira hacia adelante, no ves sino agua. Si mira hacia atrás, no ves sino agua. O sea, ¿para dónde uno va? Si la persona no sabe para dónde va a decir, pero yo aquí ¿qué tengo? Entonces tienen que estar en un entretenimiento para poder sobrepasar ese ambiente que se ve como aburrido, igual para adelante, igual para los lados. Cuando uno va en un avión,
va a un largo viaje o a un corto viaje, pero que tiene que ir en un avión, tiene que ir entretenido, porque siempre va a haber lo mismo, va a tener miedo para esta travesía. Si ve por la ventanilla solo va a ver las nubes, no va a ver nada, o si es de noche solo va a estar ahí oscuro y siempre tiene como esa preocupación. En los automóviles o en un bus, como así sea en lo más leve en nuestra ciudad de ir al trabajo, vamos tan entretenidos que tienen que haber inclusive leyes como en algunos estados que no se puede tener entretenimiento ni con el celular. Pero ¿cuántas cosas hacemos en el auto? ¿Por qué? Porque solo estamos en el entretenimiento para llegar a. Ni siquiera nos damos cuenta de muchas cosas. Y así se nos pasa la vida. Nosotros estamos tan entretenidos que no caemos todavía en la cuenta que nuestro lugar no está aquí, que es la vida eterna, que tenemos que encontrarnos con Jesús aquí, que debemos de ver a Cristo, Cristo en ti. ¿Cómo yo veo a Cristo en ti? Yo lo veo por tu generosidad, porque eres hospitalario, porque perdonas. El perdón se regala, el perdón se recibe. ¿De qué otra manera nos damos cuenta de que Cristo está vivo? Para no mantenernos en entretenimiento, nuestra iglesia nos propone, vivamos ese desierto, expongámonos, o sea, vivir un desierto voluntario, un retiro voluntario, es exponernos a los miedos, es exponernos al peligro, pero confiado de que Dios está, solo Dios basta. Claro, no, y lo importante, Abba, de este desierto es que en el desierto no hay nada para entretenerse. O sea, haciendo un poquitico una analogía a lo que estabas hablando, aquí sí, en este caso, cuando nos retiramos al desierto a crecer espiritualmente, vamos a retirarnos de las distracciones diarias. Yo como ejercicio muchas veces me quedo mirando al cielo, me quedo mirando a la inmensidad y no como hicieron los apóstoles buscando a Jesús, ¿no? ¿A quién buscan? ¿Dónde lo buscan? ¿No? No, sino buscando verme, ¿no? Y viendo esa inmensidad frente a mí, ese espacio infinito que tengo delante de mis ojos, me hace reflexionar muchas veces lo pequeño que soy. Y eso es buscando esta reflexión a través de algo tangible, o no tan tangible, pero sí algo visible que puedo ver y puedo comparar conmigo. Así que de esa misma manera también es nuestra vida en esta tierra, en este pequeño, en este corto tramo de peregrinación en el que estamos viviendo. ¿Y por qué no dejar un poquito de estar tan distraídos y enfocarnos sin mirar al Señor? Y para eso, como tú bien lo decías, debemos retirarnos un poquito, ¿verdad? Qué importante eso, saber decir, déjame buscar a Dios, déjame revisar este interior, déjame empezar a ir sacando todo esto que no es de Él, para que Él quepa, para que Él esté más cómodo. Para que Él esté cómodo. Cómodo para manifestar que Él está. Porque Jesús nos salva. Si nosotros hemos tenido esa experiencia maravillosa, que Cristo me salva, que Cristo me perdona, que Él necesita de mí, Él necesita de mi humildad para que yo pueda confiar en Él. Yo puedo confiar, pero tengo que ser humilde. Con la soberbia no voy a demostrarle a Él que Él me hace falta a mí. Es reconocer que Él está siempre para perdonar, que así como Pedro, San Pedro, Jesús sabía que Él lo iba a negar. O sea, Él sabe lo que vamos a hacer nosotros. Él sabe que vamos a fallarle, pero que si vamos teniendo esa humildad diaria, volvemos y nos acercamos. Volvemos y nos llenamos de Él para seguirlo transmitiendo. O sea, no darnos por vencidos porque tenemos esta falla, porque tenemos este pecado, porque no soy capaz de cambiar. Pero no hay nada más fuerte que nuestra voluntad de lo que nosotros queramos transformar. Es con el poder de Jesús, es el poder de su preciosísima sangre el que hace que nosotros podamos dominarnos a nosotros mismos para poder que sobresalga Él. De que no hay miedo
No vamos a tener miedo ni a la soledad porque Él está con nosotros. No vamos a tener miedo a ir a los lugares a hablar de Él, a demostrar que Él es el que va a hablar en nosotros, es Él el que se va a mover en nosotros, de que donde veamos una necesidad, ahí la podemos cubrir, que nosotros somos amigos de Jesús. Es una manera de madurar cuando nosotros queremos ahondar un poco más, ese de que, qué bueno conocer más del Señor, que eso es lo que el Señor me pide, decir repetidamente con el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad y no la mía. Muchas veces somos nosotros los que le pedimos, le tenemos una lista, como que, Señor, pero dame esto, como que haz mi voluntad, y tú verás, pero yo quiero esto. Y nuestra oración debe de ser la oración de entrega, que se haga tu voluntad, porque Dios sabe de qué estamos hechos. Él no nos va a poner algo más de lo que nosotros no vamos a ser capaz de responder. Si Él nos confía ese amor tan inmenso, Él sabe que nosotros sí somos capaces de responder, que no hay pecado más grave ni más grande que Él no pueda perdonar. Porque nosotros, muchas veces cuando Dios nos bendice tanto y nos da tantas bendiciones, nosotros también nos cansamos. Nosotros podemos ver el mundo hoy en día que se queja de Dios. Pero si Dios existe, ¿por qué hay pobreza? Pero si Dios existe, ¿por qué ocurrió esto? Ahora pues rezando con las víctimas de nuestro querido país Perú, que está sufriendo esas inclemencias, esos dolores. ¿Cómo no va a estar presente Dios cuando las personas salen a decir, bueno, vamos a mandar agua, vamos a mandar lo que necesiten? Así es como se manifiesta Dios. No, definitivamente, y además muchas veces nosotros como cristianos no salimos al paso y respondemos eso, porque muchas veces los cristianos no están preparados, los católicos no están preparados para responder ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué existe el dolor? Si porque ¿cómo me dices que Dios existe con tanto dolor, con tantos niños enfermos? Y perdemos de vista que... Yo te voy a interrumpir, William, Claro. porque es que ¿no será esa una de las tentaciones del maligno? Es una tentación uno renegar y cuestionarse eso. Yo creo que sí, y nos olvidamos, como tú decías, cuando decimos en el Padre Nuestro, hágase su voluntad, cuando Dios hace la voluntad de Él, que es siempre la mejor, pues Señor, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me enviaste esto? ¿Acaso yo me lo merecía? ¿Acaso yo que voy a misa los domingos ahora me llevaste el techo de la casa con un huracán? No, y nos olvidamos que primero que estamos en este mundo y que estamos en estas condiciones porque desobedecimos, porque perdimos nosotros la gracia de Dios, porque nosotros nos alejamos de Dios. Por el contrario, todas estas cosas que nos ocurren, todas estas maldades que nos ocurren, incluso entre nosotros mismos, las provocamos nosotros. Sí. No Dios. Entonces les queremos echar la culpa a Dios. No, al contrario, Dios está con nosotros en cuando estas desgracias vienen. Y que está con nosotros, porque más adelante en el Padre Nuestro, que con la frase que terminamos, de que nos libre del mal, nosotros le podemos, cuando tenemos esta oración del Padre Nuestro interiorizada y que en nuestros momentos de oración extendida y decimos, líbrame del mal o líbranos del mal, nosotros le podemos decir, líbranos de renegar, líbranos de sentir envidia, líbranos de estar en un ambiente de chisme, líbrame de estar en un ambiente de creer lo que dicen los demás sin pruebas, porque puede ser una calumnia y yo puedo caer enredada en esas situaciones. Líbrame de... Y le puedo poner una lista No, Abba, es que fíjate de que ese es el mal. O sea, claro, son las tentaciones que tenemos en nuestro mundo, en no nuestro se nos diario puede vivir. olvidar que en el desierto no solamente nos vamos a encontrar con el diablo, con el maligno, nos vamos a encontrar con nosotros mismos también, y es tan importante encontrarnos con nosotros mismos, con ese que reniega, con ese que está en constante chisme, como tú dices, y hay que revisar eso, porque fíjate que en el Deuteronomio el Señor dice, no se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios, que los sacó de Egipto, donde eran esclavos, que los hizo marchar por el grande y terrible desierto,
lleno de serpientes venenosas y escorpiones, y donde no había agua. El Señor nos hizo y nos hace muchas veces pasar por esos desiertos, amorosamente nos hace pasar por ahí, porque después va a venir la tierra prometida. Después va a venir eso que es mucho más allá de lo que hemos estado deseando hasta este momento. Pero sobre todo, hermanos, la vida eterna que el Señor nos ha prometido. Nos la prometió desde el principio y ha mantenido su promesa. Y es momento inclusive de sentirnos felices. Felices en medio de las situaciones difíciles, por horribles que sean. Felices porque Él está con nosotros para poder soportar las situaciones. Si hay una persona que está sufriendo, pues hay que tener felicidad de que puedo ir a ayudar, de que tengo la felicidad porque no solamente es llevar comida, es llevarla con amor, es llevarle ropa o lo que se necesite, esa donación, y que no va a ser no solamente para el pueblo que sufre una inclemencia del tiempo tan fuerte como la que acaba de pasar, sino que personas en situaciones difíciles están viviendo dificultades aquí mismo en nuestra ciudad, los inmigrantes, gente que está por ahí indigente. Es preguntarnos, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Cómo quieres que yo evangelice? No hay que estar parándose uno ante muchas personas a estar hablando y proclamando, sino cómo voy a hacer esa palabra viva en mí, que lo conozcan otras personas. ¿Cómo? O sea, el desierto de oración es preguntarme eso. ¿Cómo quieres que yo te responda, Señor? ¿Cómo quieres que yo te agrade? Porque si yo estoy aquí en este mundo y tú quisiste que yo viniera triunfante, el hecho de nacer, ya somos triunfantes, que estamos queriendo amar, queriendo demostrar que se puede tener un mundo mejor, que nosotros podemos llevarle consuelo a los que no lo tienen y contagiar de amor, de abrazos, de ternura a tantas personas que han sido carentes por la razón que sea, porque siempre se puede perdonar. Y todo eso es tan importante porque Jesús nos enseñó que el reino de Dios puede comenzar a vivirse ya, desde ahora, porque a pesar de la tristeza, a pesar del dolor, tú puedes dejar que el reino de Dios crezca en tu corazón, porque el reino de Dios es el propio Jesús, es dejarlo que Él habite en tu corazón. Y no significa que porque tú comiences a vivir el reino de Dios en este momento de tu vida o en este momento de nuestras vidas, significa que no van a venir las tormentas. Van a venir las tormentas de arena, va a venir el desierto, va a venir el hambre, la sed, pero vamos a estar acompañados del Señor. Vamos a estar transitando por estos momentos tan difíciles acompañados de Él. Y vamos a ver cómo después de ese desierto seco llegará la lluvia de bendiciones, cómo el Señor siempre nos premia, cómo el Señor se manifiesta. De hecho, el Señor se está manifestando todo el tiempo, pero después que pasa este desierto tan árido y tan seco, vamos a ver cómo llegan las bendiciones a nuestras vidas, cómo la vegetación empieza, cómo las flores, cómo nosotros mismos como seres humanos comenzamos a florecer y las personas empiezan a notarlo. Incluso hay personas que dirán, ¿cómo tú en medio de tu pobreza o en medio de tu enfermedad o de tu dolor tú puedes florecer de tal manera? ¿Cómo tú puedes expresar? Hay personas que tú vas a visitarlos porque están enfermos y tú vas lleno, sales lleno. Así es. Del Señor, porque ellos lo transmiten, lo tienen en su corazón, han florecido en ese desierto. Y el darle gracias a Dios. Dios siempre va a estar haciendo una fiesta con nosotros. Cada que nosotros hacemos esa visita, le damos a alguien algo que necesita, una alegría, un apoyo, un acompañamiento. Es una alegría y un gozo que hay que celebrar, porque Dios es un Dios de fiestas, Él es un Dios de celebraciones. Él siempre nos tiene una fiesta, como con el Hijo Pródigo. Él no se puso a hacerle
ningún reclamo al hijo, sino que hizo una fiesta, hizo una comida, invitó a las personas. Y para eso es que nosotros nos tenemos que preparar, para vivir la Pascua, para uno poder aplaudir al Señor, para uno alabar al Señor, de que todos juntos podamos decir, el Señor ha resucitado, el Señor está en ti, o sea, Cristo está en ti. Como San Pablo, ya no soy yo quien vive, porque si Dios ha resucitado, resucita en mí cada que yo lo quiero recibir, cada que voy a la confesión, cada que voy con humildad a otra persona que aunque no me sonría, le sonrío yo. ¿Te has fijado, Alba, cómo este programa empezó hablando del desierto árido, ¿verdad? De ese calor de la serpiente, y ha terminado, ¿verdad? Así como ya que terminó. está casi Floreciendo, terminando, aplaudiendo, ¿verdad? alabando al Señor. Claro, con esa alegría que Él nos causa. Continuamos en Cuaresma y espero que este programa les haya servido un poquito para reflexionar y que el Señor, en lo que queda de Cuaresma, te ayude a caminar este desierto, que te acompañe, que esté contigo, pero sobre todo que tú lo reconozcas, que tú abras tu corazón a Él para que lo aceptes como tu Señor y Salvador. Que tengas una linda noche, que ahí donde tú estás, el Señor te bendiga, te abrace y te mandamos de verdad mucho, pero mucho cariño. De colores.